Hoy voy a hablar de dos tabús en concreto, el de hablar de la defensa de la libertad y la democracia y de quizá un posible gobierno global y cómo debería quizás o no existir. Ahora comienza una nueva página del Diario de Argifonte, el diario personal de Víctor Gabriel. La de veces que escucho comentarios del tipo todo el dinero que se gasta en viajes al espacio y no se usa para mejorar el mundo. O bien otras como con un carro de combate Abrams se pagaría no sé cuántas escuelas. Y es que la cosa que me ha hecho pensar de forma más profunda al respecto. Es cierto lo que se dice, pero a la vez no tanto. Mucho del dinero que se invierte en investigación espacial es privado y otro tanto también es público. El público se ha ido revertiendo en un gasto y luego se ha convertido en beneficios económicos en forma de patentes, mejoras tecnológicas que todos hemos disfrutado, que disfrutamos aún y que disfrutaremos en un futuro. Hasta el que llega a criticar estas inversiones y las considera gastos, al final también se beneficia de ellas. De manera que no sé hasta qué punto deberíamos de pensar un poco más en lo que vamos diciendo. Respecto a lo del carro de combate, que se podrían pagar no sé cuántas escuelas, pues sí, a ese respecto no voy a discutirlo para nada. En el caso de España debería tener clara la situación geopolítica y probables o futuribles conflictos para intervenir y qué es lo que realmente necesitaría y no solamente material nuevo sino el mantenimiento del que tiene, más que maquinaria que solo sirve para otras latitudes en las que es probable que no se intervenga, pero que al final, por estar dentro de una superestructura, pues al final parece que interesa más para otros o para engrosar, no, engordar el bolsillo de algunos amiguetes de otros países que tienen una industria militar. Pero siendo cierto lo que comento, también es cierto, como he comentado, que forma parte de una estructura mayor, por lo que es necesario también estar equipado para cosas de necesidad en otros lugares. Sin embargo, lo que yo pienso es que lo lógico es tener el equipamiento suficiente y necesario para la defensa de sus propias fronteras. No creo que debería de preocuparse en maquinaria para la estepa siberiana, como hace unos años que pude leer que se habían gastado millones y millones, miles de millones en equipamiento para ataques o combates en la Siberia, y sin embargo después no hay suficiente material para rescatar o defender nuestras fronteras, rescatar personas, no entiéndase lo que quiero decir. Aunque bueno, ya me estoy dando cuenta que estoy hablando de un tabú. Y si no cortas el audio aquí, pues entonces voy a explicarme un poco más. Si no, pues bueno, ya nos escuchamos en el siguiente episodio. Bueno, ya he dado un segundo para que continúe si de lo estabas pensando o no. Parece necesario decir, es que es una cosa que no tampoco termino de entenderlo, que cuando uno habla de estos temas tabú, siempre tiene que justificarse, mira que yo no estoy en contra de esto y estoy a favor de lo otro. No, mira, bueno, pues parece necesario, como digo, que estoy en contra de todo tipo de violencia. Si no lo hago, debo ser un alabador de, yo qué sé, de calaveras, de que rindo culto a la muerte o me gustan los pollos que usurpan los sentimientos patrios, pero nada para nada, no es ni mucho menos así. Cualquiera que me haya leído y escuchado sabe que la defensa de los derechos humanos, la libertad y la democracia es algo fundamental para mí. Y ojo que digo fundamental, por lo tanto no es una chaquetilla de quita y pon. Normalmente se suele hablar de una forma un tanto abstracta
y de forma abstracta pues no se llegan a temas concretos, evidentemente porque es opuesto, pero es muy fácil divagar y decir a mí me parece que no, a mí me parece no, vamos a poner algo más concreto. Lo ocurrido por ejemplo en Afganistán me da vergüenza, como lo dejo claro en el anterior episodio. Veo lógico en la sociedad actual que entre los derechos humanos, la libertad y la democracia, y lo que no es, hay en ocasiones la necesidad de tener armas para mantener a raya a los que pretenden acabar con ella. Pero también soy consciente de que esto es bastante peligroso, porque no podemos dejar en manos de unos cuantos todas las armas y decirle, mira, defiéndeme esto, pero sin decirle claro esto de la libertad y la democracia significa que cada uno es libre de decir lo que piensa, lo que quiere decir, lo que quiere pensar y más que decir, primero hay que saber pensar. Pero bueno, que sí, que hay que tener claro que esa persona que se supone que nos va a defender de los que están fuera, que no quieren que tú seas libre, y no digo solamente tú o yo, sino que también todas las mujeres y todos los niños y todas las niñas, que todo el mundo viva en libertad sin problema de que tenga que estar encerrado en la casa o no le dejen hablar o necesiten la autorización del marido para hacer algo. A eso me refiero. Esas personas tienen que tener una formación democrática que muy fuerte para que sepan realmente en cada momento qué es lo que están haciendo y por qué están manteniendo ese arma para defendernos. Pero este ejemplo es el típico que se pone. Él se pone, bueno, el militar tiene que estar formado en la libertad, tiene que estar formado en todos estos derechos para saber qué es lo que está haciendo y cuando haya algún loco que se le ocurra ir en contra de ella, pues sea él capaz de decirle no, machote, tú no te vas a mover. Y digo machote porque normalmente el campo militar suele ser de los hombres, ¿vale? Entonces digo, no, tú eres libre de decir si estás o no de acuerdo con hacer ningún levantamiento o lo que sea. Sin embargo, hay otro ejemplo que no se ha tenido en cuenta y que se ha visto en Afganistán, y vuelvo a poner un ejemplo patente y cercano, en el que este peligro de no tener claras las cosas o decir, bueno, yo es que cumplo órdenes, por lo que fueron muchos juzgados, muchos nazis fueron juzgados precisamente por eso, por cumplir órdenes y no ser ellos conscientes. Y sin embargo ahora nos encontramos en la misma situación, porque vamos a ver, vamos a dejarlo claro, ver cómo esas armas que han cambiado de manos de los valientes que salieron corriendo. A ver, ¿qué quiero decir? Que es que resulta que teníamos unos militares que estaban allí defendiendo la libertad, la democracia, los derechos humanos, y de buena primera, porque hay una persona que quiere demostrar que él tiene palabra, deja al Pilot, a todo un país entero, y esas armas que tenían sus soldados se las regalan a los combatientes contra los que estaban, a los terroristas que ahora resulta que ya no son terroristas. Y la verdad es que cuando vi lo que había ocurrido, de cómo esos valientes soldados del primer ejército del mundo resulta que salían corriendo, me hizo recordar esas frases que nos ponían en el colegio para diferenciar ciertas cosas. No sé si lo recordarás. Cuando se ponía la profesora en mi caso y decía, a ver chicos, que no es lo mismo atacaron los valientes soldados que atacaron los soldados valientes. ¿Sí? No sé si te acordarás de esa frase, que a mí se me quedó grabada. Y en este caso pues no hay diferencia. Valientes y no valientes pues salieron por pata y no atacaron ni mucho menos. Así que todos los soldados no atacaron, huyeron, así que hicieron, como se suele decir aquí en el sur, valiente actuación. También es cierto que dice, bueno, es que cumplieron órdenes. Bueno, pues precisamente por eso los juzgaron a los nazis en Nuremberg. Pero bueno, vamos a ver, no estaban matando a nadie,
o al menos nosotros no tenemos notificación de nada de eso. Así que, ¿quién es el culpable quizás de todo lo que ha sucedido? Pues un presidente que hizo lo peor de la peor forma. Bueno, ahora voy a hacer otro parón. Sí, esta vez voy a tener un pequeño espacio porque me he dado cuenta que estoy hablando de otro tabú. Así que voy a hacer una parada. Y sí, digo bien, hablar de otro tabú, como por ejemplo el hablar de los presidentes. Si critico al presidente del país en el que vivo, aunque yo esté de acuerdo en muchas de las políticas que pueda haber estado haciendo, resulta que al apoyarlo, te encuentras que hasta el que está en las antípodas ideológicas, sí, me refiero a que está en contra de mi forma de pensar, resulta que con tal de hacerle daño a ese presidente que gobierna, pues me va a estar apoyando a muerte. Sí, esa palabra es fea, pero es que en algunos casos parece que llega a eso. Y, y resulta que te encuentras precisamente que aquellos que son del mismo color político o ideológico o como quieras llamarlo que tú, pero como lo estás criticando va en contra tuya, pero vamos, a saco. Y el que piensa, vamos, es que no solamente a saco, sino es que llega a bloquearte, a lanzarse al cuello, a defender al presidente que incumple sus promesas. Y te quedas un poco sorprendido, vamos a ver. Está incumpliendo las promesas. Y precisamente tú que lo has votado y te está mintiendo porque te ha dicho que iba a hacer una cosa y no lo ha hecho, lo mínimo que puedes hacerle es como un contrato y decirle, machote, que tú me ibas a cumplir estos acuerdos que había tenido con el de coalición, o tú habías dicho en campaña que ibas a hacer esto. Si no lo haces, explícalo por lo menos, que por la razón que se desconocía en ese momento, o simplemente di, mira, es que quería entrar en Moncloa y por eso mentí. Por lo menos sería más sincero, ¿no? Pero parece que no funciona eso de esa forma. Y lo peor de todo es que las personas que lo apoyan, simplemente porque son de su color político, pues no, la crítica como que no le funciona. Y si lo critican lo hacen con voz muy bajita para que no se escuche demasiado, precisamente para evitar que esos oponentes ideológicos pues te puedan apoyar y entonces de tú la imagen de ser algo que no eres, porque realmente lo que estás haciendo en ese momento siendo pues quizás un muñeco tanto para uno como para otro al que hay que darle leña. Pero ojo, que esto no es solamente lo que digo, porque es otro tabú. Y es que si se te ocurre criticar al presidente de otro país, muchos se creen que está atacando a su propio país. Y no solamente eso, sino que además se creen que están atacando a sus ciudadanos. Pero es que resulta que es la situación en la que vivimos ahora. Y ahí voy a lanzar una ironía por si no se entiende, y es que estamos viviendo esa crianza que hemos tenido de niños que han nacido en ausencia del barrio Sésamo. Ahora no saben lo que es cerca y lejos, no saben lo que es dentro y fuera, no entienden lo que es derecha y izquierda. Ahí tienen muchos problemas. Entonces ahora todo se polariza y encima hay muchos charlatanes que dicen es importante que se polarice. Pues no, precisamente no. Hay que ser consciente de lo que hay. Y si el que te ha dicho que iba a hacer algo no lo hace, que menos que tú seas capaz de criticarlo desde la crítica. No criticarlo por criticar en plan un rumor o lo que se hace normalmente de forma despectiva que hace la chusma. Entiéndase lo que quiero decir, que no estoy ofendiendo a nadie y es una forma de hablar. Y esta situación en la que se ve que los derechos humanos no se respetan, derechos humanos no solamente, sino la libertad, la democracia, o se malinterpreta, me ha hecho pensar muchas veces la necesidad de un sistema global, y además no solamente global, sino efectivo, que haga cumplir
de forma independientemente de lo que haya en cada uno de los países, de los territorios, pues me da igual. La ideología, el sexo, la religión, el credo, el color de piel, la latitud, la longitud, independientemente de donde te encuentres, debe cumplirse los derechos humanos en su totalidad. Los derechos del niño, de las niñas, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y sobre todo la libertad, como he dicho, de saber pensar, educar para saber pensar. Y como digo, es que quizá ha habido muchos problemas a la hora de entender las palabras. Democracia, a cualquier cosa se le llama democracia. Si te pones a mirar, la democracia era el gobierno del pueblo, y sin embargo el pueblo no está gobernando. Gobiernan unos representantes, por lo tanto ya no es democracia, pero se le sigue llamando democracia. A cualquier cosa se le llama democracia, ya sea porque tienes a un presidente entronado por la deidad, sí, llamado por ejemplo, no sé, un dictador, o bien sea un rey, y a eso se le sigue llamando democracia. No sé, es que quizás es demasiado idealista, pero yo creo que deberíamos de tener en cuenta muchos términos, saber realmente lo que significa y hacerle ver que no hay que defender esas malinterpretaciones, que esos términos tienen un significado y no modificarlo. Pero claro, ¿cómo vas a decir eso en esta época de posverdad? Por otro lado, ¿cómo le vas a explicar tú a los gobiernos locales, regionales, autonómicos, locales, lo que sea? ¿Cómo le vas a explicar lo que es la libertad, la democracia? Y si para ello hace falta un sistema global que se encargue de controlar y por lo tanto de ceder esa soberanía. Una soberanía que tendrían que realmente no la tienen ellos, sino la tiene el pueblo. Pero claro, eso queda muy bien en las palabras, pero después los hechos son esos representantes los que se niegan a cederlo para que se cumpla realmente esos derechos humanos que deberían de estar ya desde hace muchísimo tiempo en todas las partes del planeta. Y como digo, es de idealistas, ya lo sé. Hay que no solamente tener en cuenta, como digo, a esos poderes locales que tendrían que dejar o ceder, o no sé de qué forma hacer que se administre esa soberanía desde un sistema global, quizás centralizado o quizás no lo sé cómo tendría que ser. Pero eso me hace llegar a otra situación, y es como decía antes, el que lleva las armas. Si ponemos a un sistema central o un sistema global que se encargue de que se cumpla, también tenemos que tener en cuenta, y veo que nunca se tiene en cuenta, a los oportunistas sin escrúpulos que están dispuestos a llegar a donde fuera necesario para llegar a ese poder mundial y por lo tanto hacer usufructo personal y perpetuo de él. Por lo tanto, no tengo claro, después de haber empezado a explicarme, qué sería mejor. Si dejar las cosas como están, que creo que no, porque al final todo se cede a las necesidades, a los intereses normalmente electorales de un grupo de personajes, o bien crear un sistema global y a larga distancia que no tenga que estar pensando constantemente que va a salir o no elegido, cosa que te lleva a una dictadura y por lo tanto eso te lleva a un problema bastante corto. Entonces no tengo claro la situación. Lo dejo abierto por si tienes alguna idea o se te había ocurrido hablar de esto o pensar sobre ello, que lances o me digas qué postura tendríamos que tener, o si quizás tener un sistema global en el cual el pueblo directamente a través de los sistemas digitales se encargaran de ir controlando cada una de las cosas que se van haciendo para que no se caiga nunca, es decir, tener un contrapoder para que no se caiga nunca en ese quedarse con el poder de forma personal o un grupo de personas o de empresas que se encarguen de ello, no sé, o de no solamente de personas o de empresas, también podrían ser un grupo de países, no sé, lo dejo ahí abierto. Bueno, y con esto ya se ha terminado.
Espero que nos podamos escuchar pronto. Cuídate mucho para cuidar a los demás. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, que lo puedas compartir con tus amigos. Puedes aprovechar también y si no te ha gustado lo comparte con tus enemigos. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Hasta luego.